Joan Sebastián lo tuvo todo. Fue el rey del jaripeo. Escribió más de 1000 canciones. Ganó más premios Grammy que cualquier otro mexicano en la historia. Llenó plazas con toros y caballos que él mismo criaba. Tuvo dinero, fama, mujeres, ranchos. Un apellido que sonaba en toda América Latina. Todo lo que un hombre puede soñar, él lo tuvo. Y aún así, ninguna de esas cosas, ni el dinero, ni la fama, ni el talento, pudo protegerlo de lo que de verdad le pasó, porque detrás del sombrero, del caballo y de las canciones de amor, Joan Sebastián cargó una tragedia tan grande, tan cruel, que uno se pregunta cómo pudo seguir cantando. Una tragedia que persiguió a su familia como si fuera una maldición. A la mitad de este video vas a entender por qué el rey del jaripeo es también una de las historias más dolorosas de la música mexicana. Pero no es solo dolor. Es la historia de un hombre que, con el corazón hecho pedazos, siguió subiéndose al escenario a cantarle a la vida. Para entenderla hay que empezar por el principio. Por un niño de un pueblo de Guerrero que quería ser sacerdote. Si te gustan las historias de las grandes leyendas de nuestra música contadas con respeto y con todo el corazón, hazme un favorcito. Búscale aquí abajo del video al botón rojo que dice suscribirse y dale un clic. Es gratis, y así no te pierdes ninguna. Ahora sí, vamos a Juliantla. Joan Sebastián no se llamaba Joan Sebastián. Su nombre real era José Manuel Figueroa. Nació el 8 de abril de 1951 en Juliantla, un pueblo pequeño del estado de Guerrero. Y aquí hay un dato que a casi nadie le cuadra con la leyenda. De joven, José Manuel entró al seminario. Quería ser sacerdote. Imagínense, el hombre que después sería famoso por sus canciones de amor apasionado, por las mujeres y por el jaripeo, empezó queriendo dedicar su vida a Dios. La vida, como verán, tenía otros planes para él, pero esa semilla espiritual, esa sensibilidad, nunca lo abandonó. Se convirtió en el poeta que fue, porque eso fue Joan Sebastián antes que cualquier otra cosa, un poeta. Le decían el poeta del pueblo. No solo cantaba, escribía, y escribía como pocos. Tenía el don rarísimo de tomar los sentimientos más comunes, el amor, el desamor, los celos, la nostalgia, y convertirlos en versos que se sentían hechos a la medida de cada quien. Empezó su carrera por el lado del rock suave y el pop, pero pronto encontró su verdadero hogar en la música regional mexicana, la banda, el mariachi, el norteño. Y ahí, en esa tierra, se volvió gigante. Y no fue de la noche a la mañana. Como casi todos los grandes, Joan Sebastián la batalló. Salió de un pueblo chico, sin apellido famoso ni padrinos, a buscarse la vida con lo único que tenía, su talento para las palabras y una voz particular. Fue picando piedra, canción por canción, hasta que el público empezó a reconocer algo distinto en él, porque su manera de escribir no se parecía a la de nadie. Metía imágenes, metáforas, ternura y picardía en la misma línea. Un día te escribía la cosa más romántica del mundo, y al otro una pícara que te sacaba una sonrisa. Esa versatilidad, esa pluma inagotable, lo convirtió en algo más que un cantante, en una fábrica de himnos populares. Y aquí va una pausa porque vale la pena. Si están disfrutando esta historia, regálenme un me gusta, el dedito hacia arriba debajo del video, y suscríbanse. Eso ayuda a que YouTube le muestre estas historias a más gente que creció con esta música. Seguimos porque lo que este hombre construyó es de otro nivel. Los números de Joan Sebastián como compositor son de no creerse. Se habla de más de 1000 canciones escritas por él. 1000. Y no solo para él, escribió para los más grandes. Le compuso a Vicente Fernández, a Pepe Aguilar, a Lucero, a Rocío Dúrcal, a Bronco. Cuando los ídolos más grandes de México querían una canción que pegara en el alma, tocaban la puerta de Joan Sebastián. Fíjense en ese detalle, porque conecta directo con nuestro canal. El mismísimo Pepe Aguilar, patriarca de la dinastía, cantó canciones salidas de la pluma de este hombre. Sus versos corrieron por las voces de toda la realeza de la música mexicana. Y piensen en las canciones que dejó, porque son parte de la memoria de todos. Secreto de amor, ese himno del amor escondido que suena en cada fiesta. Tatuajes. Un idiota como yo. Me gustas. Eso y más. Canciones que no se sienten como productos de estudio, sino como cartas que alguien te escribió a ti. Esa es la magia rara de Joan Sebastián, que cada quien sentía que sus canciones hablaban de su propia vida. Un compositor común escribe canciones que gustan. Un poeta como él escribía canciones en las que la gente se reconocía. Por eso, décadas después, siguen sonando. Porque el amor y el desamor no pasan de moda, y él supo ponerles palabras como muy pocos en la historia de nuestra música. Y ese talento tuvo su reconocimiento máximo. Joan Sebastián se convirtió en el artista mexicano más premiado en la historia de los Grammy. 7 premios Grammy latinos y 5 Grammys americanos. Ningún otro mexicano ha juntado tantos. Piénsenlo. Un muchacho de Juliantla, Guerrero, que quería ser cura, terminó siendo el mexicano más laureado en los premios más importantes de la música del mundo. Eso, por sí solo, ya sería una historia extraordinaria. Pero Joan Sebastián no se conformó con escribir y cantar. Inventó algo, porque a él le debemos en buena medida el jaripeo moderno como espectáculo. El rey del jaripeo, le decían, y se lo ganó a pulso. Fue de los primeros en subir a sus shows toros y caballos que él mismo criaba, montando, enlazando, convirtiendo el ruedo en un espectáculo total donde se mezclaban la música, la charrería y la fiesta brava.
Aprendió a montar y a domar desde niño, y llevó eso al escenario como nadie. Y hay que entender lo que eso significaba para su gente. El jaripeo no es un concierto cualquiera. Es una fiesta del pueblo, de esas de tierra y polvo, de familias enteras que llegan desde temprano. Joan Sebastián agarró esa tradición de rancho y la convirtió en un espectáculo profesional, gigante, sin quitarle el alma. La gente no iba solo a oírlo cantar, iba a verlo montar, a sentir el peligro del toro, a vivir una tarde completa de mexicanidad pura. Por eso lo amaban tanto en el campo, en los pueblos, en la comunidad mexicana de Estados Unidos. Porque Joan Sebastián no les llevaba un show de ciudad, les llevaba su propia tierra, elevada y con orgullo. Era uno de ellos que había triunfado sin dejar de oler a rancho. ¿Y saben quién hace hoy exactamente ese tipo de espectáculo? ¿El jaripeo con música y caballos? La familia Aguilar, con su Jaripeo sin Fronteras. Joan Sebastián fue uno de los que trazaron ese camino. De hecho, se dice que uno de los caballos que hoy monta Leonardo Aguilar perteneció a Joan Sebastián. El hilo entre estas leyendas nunca se corta, se pasa de mano en mano y a veces de montura en montura. Y antes de entrar a lo más duro, déjenme contarles unas cuantas cosas que casi nadie sabe de este hombre, porque pintan al ser humano completo, con sus luces y sus sombras. La primera, ni siquiera se llamaba Joan Sebastián. Ya lo dijimos, su nombre era José Manuel Figueroa. Al principio de su carrera se presentaba con su apellido, como Figueroa, pero un día decidió cambiárselo. ¿La razón? Según contó su propio manager, no había gran misterio. Me gusta y me quiero llamar así, dijo. Aunque hay quien asegura algo más bonito, que eligió Sebastián por los llanos de San Sebastián, el rincón de Juliantla donde de niño trabajó la tierra. Se puso de nombre literalmente un pedazo de su pueblo. Segundo dato, y aquí viene la otra cara de la moneda, la que no todos aplauden. La familia de Joan Sebastián era enorme. Tuvo 8 hijos con 5 mujeres distintas a lo largo de su vida, entre ellas la actriz Maribel Guardia, madre de Julián. Fue un hombre de amores intensos y de muchos. Y con eso vino su fama de mujeriego. El escándalo más sonado fue una presunta infidelidad a Maribel Guardia. Se dijo, según reportó la prensa del Corazón de la época, que lo habían visto muy cariñoso con la actriz Arlette Terán en una discoteca, y esa fue solo la más pública de una lista larga de romances que se le atribuyeron. Aquí no venimos a santificar a nadie. Joan Sebastián fue un genio y un poeta, sí, pero también un hombre de carne y hueso con sus debilidades, como cualquiera. Contarles solo la mitad bonita sería mentirles. Y tercero, un dato que dice todo de su temple. En 2011, cuando ya llevaba años peleando contra el cáncer, un caballo le rompió 4 costillas. 4. Un hombre enfermo, al que la vida ya le había arrancado a 2 hijos, y ahí seguía, arriba del caballo, aunque le costara los huesos. No sabía estar quieto. El jaripeo no era su trabajo, era parte de su alma, y a ella no renunció ni enfermo ni golpeado. Hasta aquí, todo suena a una vida bendecida a medias. Talento, premios, imperio, caballos, amores. Pero es justo ahora, en la cima, donde esta historia se parte en dos, y donde entendemos por qué les dije que ninguna fortuna pudo protegerlo. Llegamos a la parte más dura, la que les prometí. Porque mientras Joan Sebastián reinaba, la tragedia empezó a cobrarle una factura que nadie merece pagar. Y se la cobró en lo más sagrado que tiene un padre, sus hijos. En el año 2006, su hijo Trigo Figueroa fue asesinado. Tenía apenas 27 años. Le dispararon, según se reportó, tras un roce con un presunto seguidor del propio Joan Sebastián. Un balazo acabó con la vida del muchacho. Imagínense el horror. Perder a un hijo de 27 años de forma violenta, sin sentido. Cualquier padre sabe que no hay dolor más antinatural que enterrar a un hijo. Y como si el destino no hubiera sido ya suficientemente cruel, 4 años después, en 2010, la pesadilla se repitió. Su otro hijo, Juan Sebastián Figueroa, de 30 años, también murió por las balas. Fue asesinado a tiros en un club nocturno. 2 hijos, 2 balazos. 2 veces el mismo dolor imposible. ¿Cómo se sobrevive a eso? Cómo un hombre entierra a 2 de sus hijos y al día siguiente se pone el traje, agarra el micrófono y sale a cantarle al amor a un público que lo espera sonriendo. Y hay que decir algo del tamaño de su familia, porque ayuda a entender la dimensión de todo. Joan Sebastián tuvo muchos hijos, con distintas mujeres a lo largo de su vida. Fue un hombre de amores intensos y de una familia enorme y regada. Entre esos hijos estaba también Julián Figueroa, fruto de su relación con la actriz Maribel Guardia, y varios otros que siguieron, algunos, sus pasos en la música. Para un hombre así, con el corazón repartido en tantos hijos, perder a 2 de forma tan violenta no fue solo una tragedia. Fue una herida que le fue arrancando pedazos del alma en vida. Y sin embargo tenía que seguir siendo el pilar, el proveedor, el rey, para todos los que quedaban. La gente que lo rodeó en esos años cuenta que el dolor lo cambió, lo puso más melancólico, más callado por dentro, aunque en el escenario siguiera entregándose. Porque un artista no tiene el lujo de esconderse a llorar. Tiene fechas, contratos, un público que compró su boleto. Así que Joan Sebastián aprendió a hacer lo más difícil que existe, cargar un duelo por dentro mientras sonríe por fuera. Y de esa contradicción, de esa herida que no cerraba, salieron algunas de las interpretaciones más sentidas de su vida.
Y esa es quizás la parte más impresionante y más humana de toda esta historia, porque Joan Sebastián siguió. Con el alma partida en pedazos, siguió cantando, siguió componiendo, siguió subiéndose al caballo. No porque no le dolía como a cualquier padre, sino porque el escenario era, probablemente, el único lugar donde podía convertir ese dolor en algo. Muchos de sus versos más hondos, esas letras que hacen llorar, salieron de un hombre que sabía de pérdida como pocos. Cuando Joan Sebastián cantaba al dolor, no estaba actuando, lo estaba viviendo. Si llegaste hasta aquí, ya entiendes por qué esta no es una biografía cualquiera. Y si esta forma de contar las cosas, con respeto y con el corazón, es la que te gusta, hazlo oficial. Dale al botón rojo de suscribirse y préndele a la campanita de al lado, porque todavía falta la última batalla del rey, la que peleó en su propio cuerpo, porque mientras cargaba con la muerte de sus hijos, Joan Sebastián libraba, en silencio, otra guerra, una contra sí mismo, contra su propio cuerpo. Desde 1999, muchos años antes de morir, le habían detectado un cáncer en los huesos, un mieloma múltiple. Y aquí va otro dato que dimensiona la clase de hombre que era. Joan Sebastián no se retiró a esperar la muerte. Peleó contra ese cáncer durante más de 15 años. 15 años. Y durante buena parte de ese tiempo siguió haciendo lo que amaba, componer, grabar y subirse al escenario a cantar. Muchas veces visiblemente enfermo, débil pero de pie. Pónganse a pensar en lo que eso significa. Un cáncer de huesos duele, agota, te va apagando poco a poco. Cualquier persona normal con su fortuna se habría retirado a descansar y a cuidarse. Él no. Él siguió montando a caballo, siguió recorriendo carreteras, siguió parándose frente a miles de personas a darlo todo, con el cuerpo cada vez más frágil pero la voluntad intacta. Hubo presentaciones en las que se le veía delgado, cansado, y aún así ahí estaba, cumpliéndole a su gente. Para Joan Sebastián, bajarse del escenario habría sido rendirse, y él no sabía rendirse. Peleó contra el cáncer como peleó contra todo en su vida, de frente a caballo cantando. 15 años le arrebató a esa enfermedad, 15 años que dedicó a lo que amaba, en lugar de a esconderse. Y eso, más que cualquier premio, dice quién era. La gente que lo vio en sus últimos años cuenta que cantaba con el cuerpo consumido por la enfermedad, pero con la voz y el corazón intactos. El rey del jaripeo no se bajó del caballo. Lo bajaron. Y hay una frase suya de sus últimos tiempos que resume mejor que nada quién fue. Dijo más o menos: he luchado 15 años con coraje, pero sobre todo con amor. Con amor. Ni siquiera al final, con el cuerpo vencido y el alma marcada por tanta pérdida, se permitió el rencor. Un hombre al que la vida le quitó a 2 hijos y lo enfermó de muerte, y que aún así, al despedirse, hablaba de amor. Ahí está el poeta, entero, hasta el último aliento. El 13 de julio de 2015, en su rancho, en su tierra de Guerrero, Joan Sebastián perdió por fin esa larga batalla. Tenía 64 años. Y lo enterraron en Juliantla, el pueblo donde nació, cerca de su hijo Trigo. El padre al final volvió a estar junto al hijo que la violencia le arrebató. México lloró al poeta, al rey del jaripeo, al hombre que le había puesto letra a los sentimientos de varias generaciones. Pero ni con su muerte se detuvo la tragedia de esta familia, porque años después, en 2023, otro de sus hijos, Julián Figueroa, cantante también fruto de su relación con la actriz Maribel Guardia, murió de forma repentina, muy joven, de un problema del corazón. La sombra que persiguió a Joan Sebastián en vida pareció no soltar a los suyos ni después de él. Por eso hay quien habla, casi en voz baja, de una maldición sobre esta familia. No lo afirmo yo. Esas son cosas del destino que nadie puede explicar. Pero es imposible no sentir un escalofrío al ver cuánto dolor cupo en un solo apellido. Y hay un último capítulo casi tan triste como los otros, que muestra que a veces la tragedia no viene solo de afuera. Porque Joan Sebastián, con lo genio que fue para las canciones, no dejó su casa en orden en un asunto clave. No dejó un testamento claro. Y ya se imaginan lo que pasa cuando un hombre tan rico, con tantos hijos y tantas exparejas, se va sin dejar dicho quién se queda con qué. Su herencia, el imperio, las propiedades y sobre todo el jugosísimo catálogo de sus 1000 canciones que siguen generando dinero, se convirtió en un campo de batalla. Durante años, distintos miembros de la familia y exparejas se pelearon en tribunales de México y de Estados Unidos por su fortuna. Se habla, por ejemplo, del pleito entre Erika Alonso y Alina Espino, 2 de las mujeres de su vida, disputándose los derechos. Qué manera tan amarga de despedir a un poeta, con los suyos peleándose por lo que dejó, como si ni muerto lo hubieran dejado descansar en paz. Y aquí es donde toda esta historia nos deja una lección que vale más que cualquier chisme. Porque es fácil, desde afuera, envidiar a los que lo tienen todo. La fama, el dinero, los premios, los caballos, el aplauso. Y la vida de Joan Sebastián es el recordatorio más brutal de que nada de eso te compra lo único que de verdad importa. Ninguno de sus Grammys le devolvió a Trigo. Ninguna de sus 1000 canciones le curó el cáncer. Ningún rancho, ninguna plaza llena, le quitó el dolor de enterrar a sus hijos. Fue el mexicano más premiado de la historia del Grammy, y aún así fue también uno de los padres más golpeados por la desgracia. La grandeza y el dolor en él vivieron bajo el mismo sombrero, y quizás por eso su música pega tan hondo, incluso hoy. Porque cuando Joan Sebastián canta al amor y a la pérdida, no está inventando, está contando su propia vida.
Secreto de amor, tatuajes, un idiota como yo, me gustas. Canciones que siguen sonando en bodas, en cantinas, en el radio del carro, y que la gente sigue cantando completas sin saber muchas veces todo lo que había detrás de esa voz. Detrás de cada verso bonito había un hombre que había aprendido, a la fuerza, lo que cuesta querer y perder. Así que la próxima vez que suene una canción de Joan Sebastián, acuérdate de que no estás escuchando solo a un compositor exitoso. Estás escuchando a un padre que enterró a sus hijos y siguió cantando. A un enfermo que le ganó 15 años al cáncer a punta de voluntad. A un poeta de Juliantla que convirtió el dolor más grande en la belleza más pura. Eso, y no los premios, es lo que lo vuelve inmortal. El rey del jaripeo no reinó por sus caballos. Reinó porque supo, como pocos, cantarle a la vida, justo cuando la vida más le dolía. Si esta historia te tocó el corazón, déjamelo en los comentarios. ¿Creciste escuchando a Joan Sebastián? ¿Cuál de sus canciones es la que más te llega? Léelos, los leo todos. Y dime también, ¿crees que de verdad hubo una maldición sobre su familia o fue el destino más cruel? Suscríbete para no perderte las próximas historias de las grandes leyendas de nuestra música. Y si quieres seguir con otro gigante del mismo mundo, te recomiendo nuestro video sobre Vicente Fernández, el rey, con quien Joan Sebastián compartió tanto. Nos vemos en el próximo, aquí en Café Ranchero, donde las historias se cuentan completas. Cuídate mucho y que descanse en paz el poeta del pueblo.